Entonces, esa es la realidad del problema, hermanos. Esa es la realidad del problema, ¿sí? Yo les invito a todos los que puedan ver este video que tomen en conciencia este problema, ¿sí? Yo soy una persona que estoy en comunión, en oración con el Señor, ¿sí? Que soy pecador, sí es cierto, ¿sí? Que he tenido la conversión, también es cierto, ¿sí? Que me he comunicado con Dios, sí, sí es cierto. Que lo he visto, no es cierto, no es cierto. Si Él no se quiere dejar ver, Él no se va a dejar ver ante nadie. Si algunos lo han visto, ok, entonces es porque Él lo quiere de esa manera. Pero no quiere decir que una persona que esté en oración con Dios, no, Dios no le revele nada. Claro que sí nos revela y mucho, ¿sí? Entonces, Él, a mí en una de tantas oraciones aquí en mi parte personal, aquí en mi casa, y en las comunidades de la renovación, las comunidades de aquí de mi parroquia, este, Él se ha sabido revelar a sus hijos obedientes, que sí quieren hacer la vida correcta como Él lo manda, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Hijo del Padre, hermano en Cristo, no se equivoque en las decisiones que debe de tomar. Pero desgraciadamente hay gente que no ha aceptado estas circunstancias, no hace oración, no lee la Biblia, no lee el catecismo, pues no está en ningún grupo, no está en ningún grupo, y aun cuando estén en un grupo, pues no tiene esta práctica, no salen a evangelizar, ¿sí? O hay gente que, en este caso como yo, que tengo ganas de predicar, no nos llaman o no nos toman en cuenta para predicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente de la iglesia, que está en la iglesia, la cizaña, han querido tomar decisiones a su manera, ¿sí? Entonces, esta es la situación por la cual estamos pasando estas circunstancias, ¿sí? Pecado tras pecado, ¿sí? Consecuencia tras consecuencia, ¿sí? Malas decisiones, tanto del Papa como de los sacerdotes, ¿sí? Y la gente se quiere creer tan fácil de cosas que están llenas de mentira, ¿sí? Hay que estudiar los evangelios, hay que estudiar el Antiguo Testamento, hay que estudiar las cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es muy necesario. Pablo, los demás apóstoles, ahí nos revelan las realidades que debemos saber para poder llevar esa vida lo más perfecta que se vaya pudiendo y así ir creciendo en sabiduría, ¿sí? Y si alguna cosa no entendemos de dentro de la palabra de Dios, para eso está el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, si quieres ir con un sacerdote, bueno, busca un sacerdote teólogo, espiritual, que sí esté en sintonía con Dios en la oración. Porque hay gente que va pues, cualquier sacerdote y muchas veces no les hablan con la verdad. Tanto la gente laica no habla con la verdad con el sacerdote y el sacerdote tampoco no habla con la verdad. Entonces, ahí, ¿cómo va a haber dirección espiritual si el sacerdote está sometido a una incapacidad que no tiene conocimiento de sabiduría y discernimiento para saber dirigir a aquella persona por el camino del bien? ¿Sí? Hay sacerdotes que no están en comunión con Dios. Y muchos místicos católicos han visto esa realidad, que muchos sacerdotes no están en comunión con Dios, ¿sí? Y aunque la diócesis sepa este problema, pues no les hacen nada, ¿sí? O así, yo que he visto también a otro hermano católico muy bien preparado, muy bien
con discernimiento, con sabiduría, y que tiene un canal muy bueno que les invito a seguirlo. Eh, Él se llama Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Él está en YouTube, también está en Face y en otras plataformas, ¿sí? Pero lo más seguido él se ve por YouTube, ¿sí? Y tiene temas muy importantes también para que lo vayan a seguir en YouTube, ¿sí? Entonces, esta es la realidad del problema, hermanos, ¿sí? Yo no hubiera querido hablarles de esta manera porque eh, a veces da vergüenza, da pena que gente que está allá afuera en el mundo sepa de estos problemas porque no, no tienen la capacidad de asimilar estos graves problemas y ya no creen en la iglesia, ya no creen en la iglesia, ya no creen en los sacerdotes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la realidad de esta situación? Que por el mal testimonio de muchos sacerdotes, ¿sí? ¿Sí? De que no hablan con la verdad, tienen malas actitudes, están obligando a la gente a hacer lo que no. Por eso la gente ya no quiere ir a la iglesia, ¿sí? Ahora, con esta situación, ¿quiénes son ellos para cerrar la iglesia? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos para limitarle a la gente a asistir a la iglesia? Que por la distancia y la sana distancia y el cubrebocas. El que está lleno de fe, y si el sacerdote está lleno de fe, no tiene por qué seguir estos órdenes mundiales en el cual el mundo de los gobiernos han obligado a la iglesia a no tener gente en la iglesia. Pero ¿saben por qué? No es porque esté malo, no es porque la gente esté mala en los gobiernos, sino porque Dios vio la gravedad de todos estos problemas y quiso cerrar su iglesia. En algunas partes, no en todas, ¿sí? Porque esta situación de pecado ha crecido tanto que el Señor ya está lleno de su ira y, y Él quiso cerrar algunas de sus iglesias de la iglesia católica porque él vio el terrible sacrilegio que se sigue haciendo en sus templos, ¿sí? Y antes de que acabe este video, voy a seguir grabando videos sobre estos temas tan importantes, ¿sí? De que el sacerdote, la iglesia, no ha hecho ver bien la indignidad en las personas que van a la iglesia. Hay mucha indignidad de personas como hijas de Dios, no han hecho verles la verdad en el gran problema en que está mucha gente en la iglesia católica, ¿sí? Tanto sacrilegio, tanta profanación, ¿sí? Tanta idolatría en la iglesia, ¿sí? Sacrilegio tras sacrilegio, y eso el Señor ya está enfadado de eso. Y por eso este virus ya no se va a quitar del mundo, ¿sí? Y que muchos ya confiaron en este piquete. Muchos católicos ya confiaron en este piquete. Bendito sea Dios, yo no, y no lo haré, ¿sí? Muchos también han recibido la comunión en la mano. Y ese es un sacrilegio, como ya se los comenté. La mujer con mala vestimenta en la iglesia. El hombre muchas veces también de mala manera. No le dan el respeto que se merece a Dios en sus templos, ¿sí? La gente pasa de un extremo al otro extremo del templo sin una reverencia al Señor. En medio del pasillo donde se hace la marcha inicial de la Eucaristía, ¿sí? Mucha gente cruza como si nada. Cruza y viene y va como si nada, ¿sí? Ahora cuando van al Santísimo, la gente sale de frente para la puerta cuando no debe salir de frente. Debe de salir de espaldas, no dándole la espalda al Señor, ¿sí?
Discúlpenme que me ponga aquí la mano, pero eh, traigo un problema de boca, pero no por eso este, voy a dejar de hablar de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar todo este problema? Bueno, a mucha gente me ha preguntado ciertas cosas y que para eso me estoy preparando, para eso me estoy evangelizando, para eso estoy buscando temas de interés que mucha gente no sabe, ¿sí? Como esta situación de la mala vestimenta en la iglesia y en la vida social del laico, del católico, ¿sí? Y bajita la mano aquí se los adelanto, ¿sí? Voy a grabar un tema donde se habla de la mala vestimenta de la mujer en la iglesia, ¿sí? Para que, ya que estos videos los tenga aquí en mi canal de YouTube, este, y que en este momento ya van a estar, los estudien. Hay muchos temas de toda la iglesia católica, sí son muy buenos, sí, pero ¿quién ha correspondido a eso que Dios nos está llamando a obedecerle? A dejar el mal que estamos haciendo, a obedecer, a practicar la obediencia como Él nos está llamando a obedecerle. Dejar todo nuestro mal y practicar el bien que Él nos pide que practiquemos. Sí. Y hay que orar, hay que estar en oración. La oración no es lo mismo que rezo. No nos equivoquemos, no nos equivoquen. La oración no es lo mismo que rezo. Sí. Si Cristo nos dejó una oración, es porque esa oración de alguna manera ya está escrita. Pero si ya la tenemos en nuestra memoria aprendida, hay que leerla, hay que estudiarla y hay que aprendérnosla para estarla rezando en todo momento, ¿sí? Y aunque ya sea una oración establecida, es oración por excelencia que Cristo nos manda a hacer, ¿sí? Que es el Padre Nuestro, es el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro que Cristo nos dejó es la oración universal por excelencia, ¿sí? Que tú quieres hacer oración, platicar con Dios y todo eso, esto ya es muy aparte. Es una oración espontánea a como tú te sepas dirigir ante Dios, ¿sí? Como tú te sepas dirigir ante Dios, ¿sí? Y si lo haces de corazón, al dirigirte hacia Dios, yendo a su templo o allí mismo en tu casa, en cualquier momento que estés orando o rezando, estudiando la Biblia y todo eso, allí vas a hacer esa oración espontánea que el Espíritu Santo va a sacar de tus labios, porque Él es el que te va a guiar. Claro, tú vas a empezar con tu oración imperfecta, se puede decir, ¿sí? Pero tú le vas a decir al Espíritu Santo que te haga una oración como corresponde para que la hagas bien, ¿sí? Ahora dile a Él, Señor, Espíritu Santo, yo no sé hacer oración o no la sé hacer como corresponde. Soy una mujer imperfecta o un hombre imperfecto. ¿Sí? Llévate tú tu oración y hazla con esos gemidos inenarrables para que lleguen perfectas al Padre Eterno. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí es cuestión de que no dejes la oración y no dejes de invocar al Espíritu Santo. No dejes de invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú sigues invocando el Espíritu Santo, lo dejas entrar a tu corazón, a tus sentidos, a todo tu ser y a toda tu vida espiritual, todo, y dejas que Él haga lo que quiera hacer en tu vida, quitarte el mal que traes y que Él te llene de su santidad, esa oración va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta que le des la hora que Cristo pide por medio de la oración que va dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás en constante oración. Y el Espíritu Santo te inspira o te revela esas verdades que muchas veces ni el mismo católico que supuestamente está en la iglesia lo puede hacer. Entonces esa es la realidad, mis hermanos. No podemos dejar la oración. No debemos dejar la oración. Si tú no haces oración, si no rezas, si no le das la palabra de Dios,
Si se viene un retiro y se te invita a un retiro y no vas, la lectura del catecismo. Si tienes manuales de formación, estudialos ahí en tu casa. Estúdialos y ahí van a venir citas que te van a ir complementando la información para que se te aclare el panorama espiritual. ¿Sí? Ir a predicar, a evangelizar, que es lo mismo. ¿Sí? Comprometido en un grupo, ya sea en la renovación y aparte un grupo fuera de la renovación. ¿Sí? Es el movimiento de eh, EDIMEC, Movimiento Familiar Cristiano Católico, grupo prematrimonial, ¿sí? Grupos de jóvenes, hay muchos grupos de jóvenes, ¿sí? Pero yo te recomiendo la renovación y otro grupo más, ¿sí? Porque la renovación es la que te lleva a recibir, obviamente, esta renovación, que en tu casa, como en el grupo, vas a estar renovando tu encuentro con Dios, ¿sí? Te lleva ese encuentro con Dios, te lleva ese encuentro con Dios. Y Él te va a renovar para quitarte eso que ya no te sirve y te va a dar cosas más importantes o más fuertes para que venzas el pecado en todo este camino de la vida santa que Él nos manda llevar, practicar, ¿sí? Y esa es la vida cristiana que debemos llevar, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en coro, toco guitarra y canto. Lo más básico, lo más básico, ¿sí? Y estoy en renovación, ¿sí? Estaba en el ministerio de canto y música. Era un ministerio totalmente pobre. De gente, me refiero. Totalmente pobre de gente. Sí. También fui animador de asamblea. Fui coordinador de mi, perdón, del movimiento de la renovación aquí en mi parroquia. Sí. Son 4 años los que duré ahí. ¿Por qué 4 años? Porque en ese grupo no había gente comprometida. Y aun cuando se les pidiera que tenemos que orar para que hubiera esa renovación del equipo, este, pues no hacían nada. Hasta que el sacerdote que teníamos en ese momento, movió piezas y se hizo esa renovación, ¿sí? Pero yo fui, coordinador de este grupo, de la renovación, ¿sí? Entonces, yo esos 3 años las pasé divinamente bien. Con problemas, claro que sí, porque yo sabía en el camino que estoy caminando. Y hasta hoy fecha sé el camino que estoy caminando. ¿Ustedes creen que yo le he pasado bien? Claro que no. Yo no le he pasado nada bien. Nada, nada, nada. Que tengo momentos buenos de repente, pues sí. Y eso es gracias a Dios también. Pero yo no espero en la iglesia cosas buenas. ¿Sí? Que debemos de hacer el bien a nuestro prójimo, claro que sí. Y esa es nuestra meta con Cristo. Hacer el bien a los demás. Hablarles con amor, hablarles con justicia, con la verdad, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el buen testimonio que Cristo dio y que si nosotros vivimos en este Cristo tan amoroso y tan misericordioso y lleno de verdad y de justicia, de esa manera vas a traer a mucha gente a la iglesia. De lo contrario, ahí tenemos las consecuencias de que no hay gente comprometida bien como se debe en la santidad. Y por eso el Señor ya está muy, muy, muy triste, muy enojado, muy destrozado por nosotros. La Virgen Santísima también, muy dolida, muy triste, llorando y llorando amargamente por ver a su Hijo sufriendo de que lo estamos destrozando con nuestros múltiples pecados. Lo estamos destrozando con nuestros múltiples pecados.
¿Cuándo vamos a dejar nuestro mal? ¿Cuándo vamos a empezar a pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Para cuándo? ¿Sí? Si tú estás en un grupo o estás en la iglesia creyendo que estás haciendo bien, dicen por ahí en la renovación, que se te note. Comprométete. Tienes que llegar temprano al grupo donde estés comprometido. Organízate, porque Dios te espera temprano. Cristo te espera temprano. El Espíritu Santo te espera temprano. El Espíritu Santo te espera temprano. ¿Sí? Vete con tiempo, organízate. Y si no terminas de hacer las cosas en tu casa como según tenías planeado, pues deja. Ya vendrá otro tiempo después de tu compromiso para seguir terminando ese pendiente. ¿Sí? Porque muchos tenemos ese pretexto de Marta con María, reclamándole a Jesús el que María no le iba a ayudar y que nomás estaba ahí con él. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús le reclamó, le reprendió y le hizo ver la realidad. ¿Sí? Marta, Marta, tú te envuelves en tantas preocupaciones o quehaceres o te preocupas por tantos quehaceres de la casa, cuando una cosa es la más importante. Y María escogió esa mejor parte. Y nadie se la quitará. Imagínate que entre las dos estaban haciendo el quehacer. Llega Jesús y María va muy atenta a escuchar la palabra de sus labios divinos para recibir ese mensaje de Dios que ella necesitaba escuchar. Y ella muy obediente, ahí estaba. Pero Marta en su ignorancia pensaba que María estaba siendo muy egoísta y que no le quería ayudar por estar ahí con el Señor. Pero el Señor la reprendió. Entonces, esa es la realidad del problema. Que se te llama al grupo o te comprometes y ya cuando se viene el camino de la vida cristiana, que ya el trabajo, que ya la familia, que ya llegó una visita y no pude ir por eso y bueno, tantas cosas que no nos ocupamos de dejar todo para ir a atender el llamado de Dios. Entonces, ¿cuándo vas a crecer así espiritualmente? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el demonio te pone esas trabas y que tú las aceptas para no ir a tener ese encuentro con Cristo el día que se te convoca. Porque es Cristo el que te llama, es el Espíritu Santo el que te llama, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que te llama para practicar esa vida cristiana. Y tienes que dejar todo, familia, todo lo que engloba familia, esposos, papás, hermanos, hijos, todo pariente, todo amigo, ¿sí? Ahora, si la familia aceptar ese llamado, pues vámonos todos en familia, ¿sí? Para ver qué es lo que el Señor me va a decir en este encuentro en el cual me está llamando la iglesia, a mi parroquia o a algún otro movimiento que vaya a predicar en el nombre de Dios, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces, todos estos problemas, hermanos, han generado ya esta grave consecuencia. ¿Por qué tanta violencia en México? ¿Por qué tanta violencia en el mundo? En todos los países. Corrupción, droga, ¿sí? Asesinatos, corrupción de los gobiernos. Porque nosotros mismos hemos caído también en esos problemas. Estamos corrompiendo nuestra fe. Ya no tenemos esa fe. El Espíritu Santo se fue de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos llevar esa vida satánica que siempre hemos querido llevar por voluntad del diablo. Y nosotros hemos estado aceptando la voluntad del diablo, ¿sí? Entonces ese es el grave problema, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer si no estás en la iglesia? Vete a la iglesia, ¿sí? Conoce a Dios,
comprométete en algún grupo, ¿sí? Y que veas que ese grupo evangeliza con la palabra de Dios. Reza, ora, lee el catecismo, va a congresos, a retiros espirituales. Y sea cual sea el movimiento, no te vayas a fijar que porque en renovación se hacen las cosas bonitas, no vayas a dejar de ir a otro que no las haga tan bonitas. Cada grupo tiene su carisma, ¿sí? Y no podemos, y no podemos decir, pues yo nací en renovación y solamente a renovación voy a ir a los congresos, a los retiros. Aquel no, porque aquel no me gusta. No, no, eso no debe de ser así. Eso no debe de ser. Todo movimiento tiene su carisma y aunque tengan errores o también tengan aciertos como debe de ser, tú vete ahí y pídele discernimiento al Señor para que te haga ver las verdades espirituales de aquella situación y en cualquier cosa que veas mal, pues no compartas eso, tú no lo hagas, ¿sí? Tú no lo hagas. Y si es posible, pues alejarse de esa persona porque no hace debidamente lo que debe hacer, pues apartarla o denúnciala a personas competentes para que le llamen la atención, ¿sí? Porque eso es lo que debemos de hacer. No es quedarnos callados. Si tú ves pecado en alguna persona, bueno, tú tienes también la autoridad, si conoces ese mal, tienes la autoridad de corregirle ese problema. Pero si no lo acepta, tráete a dos personas competentes para que le hagan ver su problema. Y si aún así no lo acepta, que entre esas tres personas como tú vean que no hacen nada, pues entonces no lo tomen en cuenta en el grupo apostólico, en la propia iglesia, en la propia asamblea. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer lo que Dios le está mandando, ¿sí? Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tómenlo como un pagano, tómenlo como un pagano, ¿sí? ¿Qué es un pagano? Que no se le toma en cuenta para nada, ¿sí? Pues es que se va a sentir mal, pues que se sienta mal, no quiere obedecer. O pide tantito que le dé coraje porque no es llamado para las acciones pastorales de la parroquia o de la diócesis, ¿sí? Pero estas son las realidades, hermanos, que yo les estoy haciendo ver para que tomemos conciencia en el mal que podemos estar, ¿sí? Este virus no esperes que se va a quitar, ya no se va a quitar, ¿sí? Pero si tú tienes fe en Cristo, tienes fe en la Eucaristía, un cubrebocas no va a ser suficiente. Un gelecito o que te pongas el piquete, no, ¿sí? ¿Por qué te quieres poner el piquete? ¿Por miedo a morir? Si Dios así lo determina, así va a ser. Y aunque te pongas el piquete, ¿sí? Dios tiene poder y Él decide quién muere y quién no muere, ¿sí? Si Él quiere que por este virus vas a morir, vas a morir, ¿sí? Porque muchas veces es la consecuencia de nuestro mal, que Dios destruye al hijo que no quiere obedecer, o destruye al hombre creado por él porque no quiere obedecer el llamado de su creador para hacerlo hijo de Dios, hijo del Padre, ¿sí? Entonces esa es la realidad, hermanos. Oren mucho, vamos a orar mucho por el Papa, por los cardenales, por los arzobispos, por los obispos, por los sacerdotes y por todo sacerdote que tiene algún cargo, algún movimiento de la iglesia, para que se hagan bien las cosas. Se hagan bien las cosas como Dios lo manda, ¿sí? Ellos como sacerdotes no tienen más allá de lo que Dios manda. No tienen autoridad más allá de lo que Dios manda. No tienen autoridad.
Por eso ellos como sacerdotes deben de conocer los misterios de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo para que dirijan a una parroquia o una diócesis como corresponde, como debe ser. Pero ningún sacerdote puede tomar por su propia cuenta decisiones. Ningún sacerdote puede por su cuenta tomar decisiones. Es que yo quiero que se haga esto y que yo quiero. No, no, eso no es así. Eso no es así, hermanos. ¿Sí? Por eso muchas veces los sacerdotes se equivocan, están equivocados de que porque ya se sienten sacerdotes, piensan que piensan dirigir una parroquia a su regalada gana. Y eso no está bien. ¿Sí? Por eso, hermano, necesitamos rezar y orar mucho por los sacerdotes para que para que den ejemplo del sacerdocio real de Cristo. ¿Sí? Que hay unos sacerdotes pues más ligeritos o más suaves de carácter. Bueno, si hay unos más fuertes de carácter, pues, quizás los necesitamos. Si hay unos más regañones, pues también quizás los necesitemos. Pero también hay que tomar en discernimiento si es correspondiente que ellos actúen de esta manera. ¿Sí? Pero lo más importante es que ellos hagan lo que manda Cristo. Eso es lo más importante. Que ellos hagan lo que manda Cristo. ¿Sí? No hay otra. Es así. Ellos tienen que hacer lo que manda Cristo. El Papa tiene que hacer lo que manda Cristo.